Working together, these four components generate an impressive variety of sounds from our smartphone. Branches of this episode will continue to explain: what are sound waves? How does a coil with a magnet result in such a complex motion? How do our ears perceive sound? And if sound is the movement of air particles, then what is wind? Ok. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta para que anote participación? Ya. Ahora, ¿por qué les he mostrado esto? ¿Qué tiene que ver esto con el capítulo de Analog to Digital Converters? Precisamente, en los videos no se habla de conversores análogos to digital, ¿ya? Pero por detrás, digamos, implícitamente, un ADC es fundamental para el funcionamiento de un micrófono, de un speaker, y en ese contexto preciso, digamos, de lo que vendría a ser un smartphone. Como en el ejemplo que hemos visto del micrófono, en nuestro día a día, tenemos un montón de señales físicas que nos interesan medir, ¿ya? Hemos visto en el contexto de los videos sonido, pero hay un montón, hay de todo tipo, de luz, intensidad de luz, temperaturas, cambios de presión, etc. ¿Ok? ¿Cómo medimos temperaturas? ¿Cómo medimos sonidos? Gracias a que existen lo que hemos definido como transductores. ¿Ya? Supongo que han visto esto en alguna materia de conversión electromagnética o algo de ese estilo. Y si no, un transductor, ¿cómo se define de manera sencilla? Es que convierte un tipo de energía en otro. En el caso del micrófono, ya, y si no, tenemos acá el micrófono y si vemos internamente era una especie de diafragma más o menos así, y que aquí había una bobina, y que aquí había un imán, ya, algo así. ¿Qué estamos transformando en qué? ¿Quién me puede decir? ¿Qué energía o qué señal la estamos transformando en qué otro tipo de señal? ¿Quién me puede responder la pregunta? Adriana, en el caso del micrófono, ¿qué señal está recibiendo el micrófono y qué señal está saliendo del micrófono, digamos? ¿Cuál es la transformación que hace el transductor dentro del micrófono? Sería una señal analógica. Ya, pero más preciso, ¿qué señal está entrando? Carlos. Sonido. Sonido. ¿Y qué es el sonido? ¿Qué señal física es, hemos dicho? Son cambios de presión en el aire. Lo que está la señal que está entrando es sonido o cambios de presión. ¿Ya? Y Mauricio, el transductor, recibe esto y ¿qué es lo que saca? Pequeñas señales eléctricas. Señales eléctricas, y en el video decía corrientes, ¿verdad? Sí. Entonces de acá hay un circuito en alguna parte, saliendo de acá más o menos, ¿ya? Y por acá sale una corriente eléctrica. Y esta corriente es lo que después vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, sonido y sale corriente eléctrica. Eso es lo que hace el transductor. Está convirtiendo, en nuestro ejemplo, presión. El transductor lo convierte en corriente. ¿Ya? Un motor, por ejemplo, es un transductor.
pero es un transductor específico. ¿Qué es lo que hace un motor? Que transforma corrientes o voltajes en movimiento mecánico. ¿Ya? Su motor también es un transductor. Pero un transductor es un término más amplio porque no solamente se cierra a movimiento mecánico y corriente, sino se habla de cualquier tipo de transformación de energía. Entonces acá tenemos el ejemplo, micrófono o speaker, ya en ambos sentidos. Un termocouple, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cambiar, va a recibir temperaturas y luego lo puede cambiar a una señal eléctrica. Un acelerómetro, lo mismo. Va a recibir, va a medir, digamos, cambios de aceleración y eso lo va, tenemos acá nuestro acelerómetro, que es lo que va, que es nuestro input, digamos, cambios de aceleración. Y esto, el acelerómetro del chip, como queramos verlo, va a sacar unos voltajes y estos voltajes lo que tenemos que interpretar. ¿Ok? ¿Dónde entra entonces en todo esto lo que es el ADC? Ya sea para nuestro micrófono, que acá yo tengo una corriente que está saliendo, o ya tengo acá mi acelerómetro, que tengo un voltaje que sale del transductor. En el mundo, en el contexto actual, todo se maneja en digital. Esto de acá, esta corriente, va a ser una corriente analógica. ¿Ya? Este voltaje va a ser algo analógico. ¿Ok? Pero yo quiero grabar digitalmente o quiero hacer un filtrado del sonido, digamos que hay acá, de manera digital. Creo que muchos de ustedes han hecho señales y sistemas. Entonces, esto de acá no me sirve. ¿Qué es lo que prosigue? Que esta señal, esta corriente, va a entrar a otro bloque que va a ser un ADC, un Analog to Digital Converter, y de acá ya van a salir ceros y unos. Y estos ceros y unos, pues, van a entrar en nuestro microcontrolador, van a entrar en nuestra computadora, si estamos haciendo tratamiento de señales con MATLAB, con Python, y vamos a poder hacer lo que queremos procesar. Entonces, el video, digamos, que les he mostrado, no hablaba exactamente de este bloque, Analog to Digital Converter, sino hablaba de la parte de transductores, ¿ya? De transductores. Pero esta parte de transductores en el contexto actual está pues sumamente ligada a lo que son, o los ADCs, está sumamente ligado a lo que son los transductores para poder utilizar esta información. Sin este bloque, pues esto de acá pierde mucho, mucho valor, ¿ya? Podríamos decir que van de la mano. Esto de acá es lo que vamos a ver en este capítulo, ¿ya? Vamos a entender cómo funciona esto que transforma algo analógico a algo digital. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hemos hecho una introducción del contexto en que se utiliza esto, ¿ya? Con los transductores. Vamos a ver lo que es el conversion, sampling time. Si nos da tiempo, también vamos a ver lo que es el conversion time. Y vamos a definir algunos conceptos respecto a lo que son los ADCs, ¿ya? Unos términos importantes.
Y acá hay una lista de, digamos, de cosas y todos estos transductores que son muchas veces son sensores, ¿no? Entonces, todo un sensor es un transductor. Y acá vemos, digamos, muchos ejemplos de sensores, ¿no? Tenemos acelerómetros en nuestros celulares, micrófonos, hemos hablado, speakers, ahí tenemos devices donde nos interesa medir fuerzas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo muy del día a día y que se lo encuentra en muchos contextos. De manera formal, vamos a decir lo siguiente, que un transductor va a permitir transformar una señal en otra señal, ¿ya? Un cambio de presión, digamos, en el caso del sonido, lo va a transformar en corriente. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces, la relación es lineal. No tenemos acá una relación cuadrática, ¿ya? O exponencial, sino la relación es lineal. ¿Ya? Y acá tenemos una definición, ¿no? Bastante exacta. Un transductor es un device que convierte un tipo en otro tipo de energía. La conversión puede ser desde o hacia eléctrica, electromecánica, electromagnética, fotónica, fotovoltaica, etc. El término transductor muchas veces implica lo que es un sensor, ¿ya? Lo mismo un motor. Entonces, siempre que hablamos de sensores y motores, son transductores, ¿ya? Tenemos un fenómeno físico, ¿ya? Y nosotros vemos esto, digamos, en nuestra computadora, en MATLAB, suponte, ¿ya? Trabajando con MATLAB, y lo encontramos esto en MATLAB como, digamos que sonido, ¿no? Digamos que sonido, y en MATLAB vemos que sale un sonido con una frecuencia de 500 Hz, digamos, ¿ya? Suponte. O digamos, es un acelerómetro. Un acelerómetro. Y nosotros en nuestra computadora vemos que nuestro device o nuestro dron está acelerando a 3 metros por segundo cuadrado. Pero ¿qué pasa acá adentro? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos nuestro acelerómetro, estamos acelerando, este es el fenómeno físico. El acelerómetro o sensor lo convierte en voltaje o corriente, ¿ya? Esto de acá entra a un bloque ADC, Analog to Digital Converter, y de acá, esto de acá es analógico, de acá sale algo ceros y unos. Y estos ceros y unos entran en nuestra computadora. ¿Ok? Y nuestra computadora, estos ceros y unos los vamos a interpretar en 3 metros sobre segundo cuadrado, que el dron se había estado moviendo a 3 metros sobre el segundo cuadrado. Acá entran ceros y unos y en función del datasheet del sensor, del ADC, vamos a poder interpretar que estos ceros y unos que hemos medido, que habían significado, y así podemos saber que nuestro dron está acelerando a 3 metros sobre el segundo cuadrado. ¿Ok? Fíjense, ¿cómo hacemos esa interpretación? Acá tenemos otro contexto. Tenemos un sensor de presión, ¿ya? Acá están haciendo buceo, están haciendo scuba diving. Tenemos el sensor de presión, el cual va a tener una relación, ¿ya? De la presión que siente el sensor. Él va a sacar un voltaje, si no me equivoco. Sí, un voltaje, ¿ya? Entonces, esto de acá viene en el datasheet de ese sensor, ¿no? Esa presión, de la presión que siente el sensor, sale acá un voltaje. Este voltaje va a entrar a un ADC y ese ADC va a sacar ceros y unos. ¿Ya? Y esos ceros y unos tenemos que interpretar. Fíjense. Déjenme ver. Ya, fíjense. Estos ceros y unos, ¿ya? Lo vamos a leer acá. ADC code, ¿ya? Este ADC code va a leer
lo que hay en este registro, ¿ok? Y que es prácticamente estos ceros y unos. ¿Y qué significa esa cosa? Pues estos ceros y unos me van a permitir calcular el voltaje que siente el sensor, el voltaje de acá. ¿Ok? ¿Y cómo voy a calcular? Pues estos ceros y unos, ¿ok? Voy a multiplicarlo por un voltaje de referencia y dividirlo entre 1023. ¿Y esta formulita de dónde sale? Esta fórmula sale de la comprensión de cómo funciona una DC. Esta fórmula sale de las indicaciones que nos da el datasheet del ADC. ¿Ya? Vamos a entender mejor con otros ejemplos cómo se llega a esto. Pero a mí no me interesa saber cuál es el voltaje acá. A mí lo que me interesa es cuál es la presión que está sintiendo el scuba diver. Entonces, la presión del scuba diver va a ser igual a ¿qué? A 250 veces el voltaje que hay en el sensor, que da el sensor, entre un voltaje supply más 0,04. Esta fórmula o esta información, ¿de dónde sale? Sale de esta gráfica y sale del datasheet del sensor de presión. Y así tenemos lo que nos interesa. La presión en kilopascales y seguramente queremos saber también, tal vez no nos interesa la presión que tenemos, sino nos interesa saber cuánto a qué profundidad estamos buceando. Eso es lo más interesante en este contexto. Y solo con un poco de física, utilizando esta fórmula, podemos calcular la profundidad a la que estamos. La presión en kilopascales que hemos calculado antes, menos la presión atmosférica, y esto por 33 entre 101,3, que deben ser unos valores que salen de conceptos físicos, me imagino. Ahorita no visualizo bien por qué el 33, por qué el 101,3, pero es simplemente física. Entonces, estamos viendo en un contexto real y en detalle algo donde está implicado el ADC. Entonces, el ADC es un bloque, ¿ya? En del todo, pero es un bloque fundamental. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ya. Y bueno, y acá tenemos lo que hemos visto en el video. Tenemos el micrófono, tenemos acá, puede haber un filtro en nuestro smartphone de sonido, ya para eliminar tal vez el sonido de fondo, ponte. Eso lo volvemos digital, lo volvemos ceros y unos, ¿ya? El micrófono lo volvemos ceros y unos. Esto entra en el DSP o en el microcontrolador de nuestro, o en el SOC de nuestro celular. Eso lo enviamos por la antena, ¿ok? Para que llegue al oído de la otra persona. Y lo que la otra persona está hablando llega por la antena, el DSP lo procesa, ¿ok? El DSP, el SOC solo procesa ceros y unos, y esos ceros y unos que son procesados salen acá, ¿ok? Y acá necesitamos que se forme sonido. Acá hay un término nuevo que es un DAC. Un DAC que vendría a ser la inversa, Digital to Analog Converter. Acá entra algo digital de lo que está tratando, lo que procesó nuestro SOC, pero yo, para que mi speaker funcione, yo no necesito un 0 y 1, necesito necesito una corriente, hemos visto, una corriente analógica. Entonces, este DAC, este 0 y 1, lo va a volver una corriente analógica. Y acá de por medio, por si acaso, hay unos filtros, ¿ya? Un elemento más que no nos vamos a concentrar, es para filtrar, para eliminar ruidos. Entonces, de acá sale algo analógico, acá, analógico, y esa corriente analógica hace que puedan vibrar lo que hemos visto, el diafragma del speaker, y se produzca el sonido. ¿Ya? Ahora, ya hemos visto esta introducción de
dónde está implicado nuestros ADCs. Veamos un poco más en detalle ahora cómo funciona el ADC. Acá podemos empezar, creo, otro video. Déjenme ver, a ver, tengo acá esto. Continuamos esta parte más. Haciendo por si acaso.